Sean bienvenidos todos, buenas tardes. Esta es una serie que le llamamos Perspectiva del Reino. ¿Ok? ¿Y qué queremos? Lo que estamos buscando es que todos nosotros podamos tener una identidad, una certeza, un entendimiento de cómo trabaja el gobierno del reino de los cielos aquí en la tierra. Donde tú y yo somos parte del mover del reino, donde tú y yo somos parte de la identidad que deja este reino en esta tierra. ¿Ok? Y bueno, el día de hoy tenemos el primer tema de esta serie, y el tema que tenemos el día de hoy le llamamos Identidad del Padre ante cualquier dificultad. Este es importante que nosotros entendamos cuál es la identidad que el Padre nos deja. Yo quiero que me acompañes a Mateo capítulo 3, versículo 13. Y es un pasaje muy conocido por muchos de nosotros, porque es el bautismo de Jesús, ¿ok? Entonces ya estamos ahí en Mateo capítulo 3, versículo 13, y dice así, que entonces Jesús vino de Galilea, ¿sí?, a Juan, al Jordán, y para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí que los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Okay. Ahí le vamos a dejar ahorita una pausa con este texto, vamos a continuar en el capítulo 4, pero es importante que nosotros, la perspectiva de parte de Dios para nosotros es que entendamos primeramente que nosotros somos hijos amados en Dios, que nosotros tenemos un Padre, que tenemos a alguien que nos ama, que nos cuida, que nos protege, que nos anhela, que estemos caminando de acuerdo en su voluntad, ¿sí? La perspectiva de Dios siempre ha sido precisamente manifestar las cosas buenas para nosotros, ¿sí? Es por eso que nosotros ahora como hijos tenemos que voltear hacia el Padre para poder entender también cuál es la voluntad de este Padre, de nuestro Dios, y nosotros también hacerla, obviamente, viva aquí en la tierra. Por eso nosotros tenemos que caminar de acuerdo con lo que Dios quiere, ¿no? Aquí vemos que hay un padre que lo que está diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y a mí me gustaría que tú pongas tu nombre junto con esta frase que dice Dios, ¿sí? Porque de acuerdo también con tu nombre, imagínate que Dios te está diciendo eso, porque tú eres un hijo amado en quien Dios tiene complacencia. O sea, tú no eres un accidente, tú no eres un hijo por casualidad, tú no eres un hijo porque se le zafó a Dios y exististe, no es cierto. Tú eres un hijo planeado, eres un hijo amado, eres un hijo deseado, ¿sí? Y quien también Dios se complace en cada uno de nosotros. Tú eres un hijo también deseado de parte de Dios. Tú no eres un accidente del matrimonio de alguien más, sino Dios te dejó en ese matrimonio para algo. Nosotros a veces creo que tenemos la idea de siempre preguntarle a Dios el por qué, pero pocas veces nos detenemos a decir ¿para qué, Dios? Y le podemos preguntar, yo creo que a Dios de manera libre, diciéndole ¿para qué, Señor? ¿Para qué estoy cruzando esta situación? ¿Para qué estoy entendiendo esto? ¿Para qué me estás mostrando esto? ¿Para qué me hablas de esta forma? ¿Para qué tengo este problema? Y siempre va a haber un para qué de parte de Dios. Entonces, parte de nuestra identidad es entender que somos hijos, que somos amados, que es un reino que Dios nos está delegando y nos está dejando. Y bueno, nosotros aquí vemos en este texto y continúa un poco más acerca de Jesús. Está hablando de que ya está bautizado y Dios le da primero la palabra diciéndole que Él es el Hijo amado en quien tiene complacencia, y después pasamos al capítulo 4, donde dice que entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no te tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares.
Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Gloria al Padre. Y el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Este es algo tremendo que nosotros debemos de entender, porque para poder entender nuestra identidad precisamente que nos ha dado el Padre, es para cualquier situación. ¿Sí? Nosotros a veces queremos decirle a Dios que nos quite los problemas, pero Dios realmente nos va a fortalecer a veces por medio de los problemas. Para nosotros llegar a una tierra prometida es necesario a veces cruzar un desierto, así como el pueblo de Israel, que antes de llegar a la tierra prometida tuvo que cruzar un desierto, y en ese desierto hubo muchas dificultades, y en ese desierto también fue probado el corazón, y en ese desierto también obviamente fueron probadas las personas que realmente estaban siguiendo a Dios o que realmente no tenían la intención de seguir. Y tú y yo a lo mejor a través de los problemas no nos estamos dando cuenta, pero Dios está probando nuestro corazón. Dios está probando también nuestra manera de poder entender de dónde estamos en Dios. Si realmente lo estamos siguiendo porque tenemos una convicción, o realmente nada más somos superficiales. Somos a lo mejor nada más aquellas personas que nada más cuando todo está bien, cuando hay bendición, cuando hay prosperidad, estamos con Dios, pero en el momento de enfrentar situaciones difíciles, en el momento cuando de repente el enemigo ataca, a lo mejor somos de esas personas que huimos, y entonces ya no queremos saber de nada. Pero Dios no nos dejó ahí para huir de Satanás, no nos dejó ahí para huir de los problemas, no nos está dejando en medio del problema para que nosotros estemos muertos, sino está dejando porque tiene un propósito. Primero es que nosotros entendamos quiénes somos en Dios para poder hacer frente ante cualquier situación. Jesús se para y le dice tajantemente a Satanás que escrito está también, tal cual. Satanás es legalista, hermano, hermana. Satanás se sabe la Biblia igual que tú y que yo. Y yo creo que muchas veces nosotros nos hemos encontrado con hermanos que pueden ser tan legalistas que no se están dando cuenta que a lo mejor son tan sutilmente engañados y también usados por parte de Satanás para llevar más legalismo. Y yo no estoy diciendo que esté mal estudiar, por supuesto que no, pero creo que a veces tenemos que tener discernimiento de lo que Dios nos está hablando, poder entender también las cosas que nosotros tenemos que aprender y ver de acuerdo con el diario vivir, con lo que Dios ya estableció en su palabra. Pero es importante que nosotros veamos cuál es la perspectiva del reino en medio de las situaciones. Nosotros pudiéramos ver que somos derrotados y no tenemos dinero, pero en Dios vemos que Jesús está pasando 40 días y 40 noches y dice que tuvo hambre, que fue probado, pero también dice la misma palabra comenzando este pasaje de la tentación de Jesús en el versículo 1, dice que entonces Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu. Y yo lo que quiero decirte, amado hermano, hermana, es de que qué pasa cuando de repente Dios nos está llevando a través del Espíritu Santo para que seamos tentados por parte de Satanás. O sea, eso es como una contradicción, pero te puedes imaginar cuando de repente el Espíritu te quiere empujar a un lugar para ser tentado, para ser probado, para ser realmente que nosotros podamos verificar quiénes somos en Dios. Pero es importante que nosotros tengamos la identidad del Padre. En el capítulo anterior estábamos leyendo acerca de que la voz que le dice Dios, ¿sí? Nosotros podemos enfrentar una situación tan difícil, una situación que a lo mejor Satanás se esté poniendo, no sé, por encima de cualquier cosa. Veamos que a lo mejor está obteniendo ventaja. Sin embargo, va a depender mucho de nosotros, de la identidad que nosotros tengamos también y que entendamos. Porque, ¿sabes? Nosotros somos unos hijos amados en quien Dios tiene complacencia. Y si también somos hijos, también entonces podemos entender que pertenecemos al Dios de los cielos, que hizo el cielo, la tierra. Y todo lo que existe, ¿sí? Fue hecho por Él y para Él. Quiero decirte que Satanás también fue creación de parte de Dios. Quiero decirte que también Él obedece a Dios. Satanás nunca va a estar por encima de Dios. Satanás nunca va a estar por encima de los preceptos de Dios. Satanás obedece y sabe quién es el que lo venció precisamente en la cruz, porque dice la misma palabra que Cristo Jesús exhibió a toda potestad y a todo principado en esa cruz. O sea, públicamente fueron exhibidos, y Jesús bajó, dice que también bajó y le arrebató las llaves también de la muerte y del Hades. O sea, yo lo que quiero también que entiendas, familia, es de que nuestro Padre es poderoso, nuestro Padre es único y nuestra identidad está en Él.
No importa lo que estemos cruzando, no importa lo que se quiera poner alrededor, no importa caiga quien caiga, no importa lo que esté sucediendo a través de todas las situaciones, lo que importa es que nosotros entendamos que somos hijos amados y que tenemos un propósito de acuerdo también con la voluntad de Dios, en el cual lo tenemos que cumplir. Entonces nosotros debemos de caminar de manera firme, digna, ¿sí? Delante de Dios. Debemos de caminar también, obviamente, honrando a Dios. Debemos de caminar como hijos, haciendo la voluntad de Dios, obedeciendo lo que Dios nos ha dejado. Porque ¿sabes qué? Cuando nosotros hacemos esto que es la palabra de Dios, más que hablarlo y lo hacemos, entonces yo creo que no vamos a tener que preocuparnos de lo que quiera hacer el enemigo, porque él podrá decir, escrito está, pero cuando nosotros lo llevamos y lo hacemos, entonces, ¿sí? Vamos a darle el mismo sentir que Dios ha dejado, porque Dios es un Dios de hechos, es un Dios, ¿sí? Que lo que Él habló, lo hizo. Cuando Él empieza el Génesis a hablar, todo lo que fue dicho por Él, fue hecho. Cuando Jesús empieza a hablar, ¿sí? Y lo que Él empieza a manifestarle a Satanás, es de que Él también lo estaba viviendo. ¿Sabes? Nosotros tenemos que vivir lo que hablamos. No se trata de hablar, no se trata nada más de ser como Satanás, que a lo mejor se sabe la Biblia, pero no la hacen. Muchos creen en Dios, pero pocos le pueden creer a Dios. Y ahí es donde tú y yo tenemos que tener la identidad, creerle a Dios por sobre todas las cosas, por todo lo que esté pasando. Porque cuando nosotros le estamos creyendo a Dios, entonces vamos a entender que somos esos hijos amados, en quien Dios se puede complacer. Hasta el próximo estudio, Dios te bendice.